Le invito a que abra su Biblia. Vamos a estar meditando en el libro de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Vamos a ver una historia, diríamos, sobrenatural, una historia sorprendente, una historia increíble para los incrédulos, pero impactante para los que la podemos contemplar con expectación de lo que Dios es y quién es Dios y qué hace con los que confían en Él. El tema del mensaje se llama Una fe a prueba de fuego. Vamos a orar al Señor. Señor, gracias te damos, Señor, en esta tarde por estar en tu casa. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias porque estamos reunidos en tu nombre y tú estás aquí en medio de nosotros. Queremos suplicar, Señor, que tú bendigas este mensaje, que tú, Señor, nos guardes de tu mano, nos sigas ayudando a que nuestra fe se incremente y que podamos ser luz, testimonio para los que no te conocen y que podamos estar cada día en mejores condiciones delante de ti para ser hombres y mujeres dedicados a tu servicio. Bendice este tiempo, bendice la exposición, Padre. Perdónanos, guárdanos, límpianos y te lo pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema es una fe a prueba de fuego. Regularmente cuando hablamos de la fe, decimos, ¿quién tiene la fe más grande, verdad? Regularmente preguntamos. A veces decimos, yo quiero tener una fe grande. Hay una historia en el libro de John Fox, un escritor católico, escribió exactamente en el tiempo del rey Enrique VIII, que reinaba en Inglaterra. De hecho, él lo protegió. Fue un monje católico que empezó a escribir acerca de las grandes matanzas que sufría la humanidad. Y escribió una biografía de un hombre llamado Juan Hus, es el nombre de este hombre que narra la biografía de él, hablando de que era un hombre que nació allá por el año 1369. Este hombre creció en una colonia checa. A los 17 años decidió comenzar a estudiar para sacerdote. Y este hombre comenzó a estudiar a tal grado que llegó a ser el rector de la universidad en una de las escuelas de Alemania. Este hombre dedicaba tiempo a la lectura de la palabra, a tal grado que empezó a leer el mensaje de salvación y empezó a creer lo que la palabra de Dios decía. Este hombre llegó un momento que se opuso en sus exposiciones, exposiciones que hacía en la universidad, porque tenían reunión de maestros y de estudiantes, y él hacía exposiciones donde él expresaba su descontento en relación a la iglesia oficial. Pero este hombre decía que una persona que no podía obedecer la palabra de Dios no debería de estar al frente de la iglesia. Y eso pues era un ataque directo a la iglesia que en ese tiempo regía el mundo entero, a tal grado que en el año de 1414 fue citado en la ciudad más importante de Alemania, y este hombre asistió porque le aceptaron la invitación que él había solicitado. Él deseaba ir a esa ciudad y exponer las razones de por qué él no estaba de acuerdo. Él decía que la iglesia practicaba la simonía, es decir, ellos vendían las cosas de la iglesia y sacaban provecho de eso. Entonces, al principio no lo querían recibir, después le dieron audiencia y lo recibieron. De hecho, los líderes más importantes le abrieron las puertas, lo recibieron en un hotel cercano a la ciudad. Y estando hospedado ahí en ese lapso, fue un lapso casi de algunos meses, se presentaron dos testigos que afirmaron que él estaba hablando mal de la iglesia, estaba diciendo cosas incorrectas, que estaba en contra de la iglesia, estaba en contra del papado, estaba en contra de cualquier expresión de parte de la iglesia. Entonces este hombre fue citado y le presentaron los cargos, y como en ese entonces no había derecho a apelación, pues lo sentenciaron a muerte. Y la sentencia era de que él tenía que morir a fuego lento. Este hombre fue quemado a fuego lento. No es lo mismo que una persona sea quemado con un fuego, una llama encendida fuerte, ¿verdad? Su sufrimiento es más corto, pero cuando una persona es quemada a fuego lento, la persona no se consume muy rápido, tarda, hace mucho escándalo, ¿verdad? Truena mucho, hace mucho humo. La persona que está recibiendo el sufrimiento lo empieza a sufrir paulatinamente, no es muy rápido. Y este hombre murió de esa manera porque la iglesia lo condenó a la muerte. Al terminar de su situación de castigo, de morir quemado, todas sus cenizas las juntaron y las arrojaron al río, porque no tenía derecho a ser enterrado en algún lugar
del territorio. Ese era el tipo de muerte que sufrían las personas que creían en Jesús en ese entonces. Este hombre, 100 años antes de que Martín Lutero expresara sus 95 tesis, él ya había hablado acerca de la fe salvadora. Él ya había hablado de que por medio de la fe se podía ser salvo, y le costó la vida. Le costó la vida por haber expresado esto, por haber dicho que él creía en la fe salvadora. En esta historia, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, es una historia bella, es una historia que sucedió alrededor del año 600 antes de Cristo. En esta historia vamos a encontrar a un hombre llamado Nabucodonosor. Dice la Biblia en el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, dice que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro cuya altura era 60 codos y una anchura de 6 codos. Y la levantó, dice, que en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Si usted ha leído el libro de Daniel, usted se va a encontrar que el profeta Daniel ya le había hablado a este rey en el capítulo anterior, que le había hablado que ese sueño que él había tenido, él formaba parte. Era un sueño acerca de una gran imagen, y en esa gran imagen la cabeza era de oro totalmente, y de diferentes materiales hasta los pies. Pero lo interesante es que tal vez este hombre se le impregnó tanto esa idea de esa gran estatua de oro que mandó a hacer una con su imagen, y de un tamaño excepcional. Estamos hablando de alrededor de 30 metros de alto, hermano. Yo calculo que tal vez pudiera ser el doble del tamaño de este edificio, y de 3 metros de ancho. Entonces era una imagen considerable. Y dice la historia que él mandó que todos los pueblos le rindieran adoración. Ahora, en este momento el pueblo de Israel ya había sido traído a Babilonia. Ya habían pasado varios años, tal vez alrededor de 20 años. Y el pueblo de Israel había llegado a esta provincia, a esta ciudad, a este imperio, donde ahora ellos no podían adorar a Dios. Ahora tienen que adorar a otros ídolos. De hecho, el pueblo de Israel se caracterizó durante todo el periodo de los reyes, que ellos insistían mucho en adorar a otros dioses. Si pudiéramos hablar un poquito acerca de los judíos, pudiéramos decir que el pueblo judío era monoteísta, solamente tenía un solo Dios. Y de ahí todos los pueblos de todas las naciones tenían muchos dioses. Si usted voltea hacia México, ¿cuántos dioses tiene nuestro pueblo, hermano? En cada lugar tienen diferentes imágenes, y les hacen culto, y les hacen fiesta, y los adoran, se les hincan, y tienen bastantes. Usted lo puede ver históricamente. Pero lo interesante es que el pueblo de Israel era un pueblo monoteísta, que solamente tenía un Dios, y ahora se encontraba en una situación difícil. Si recordamos, el Señor les dio leyes muy específicas al pueblo de Israel. Si abre su Biblia ahí en Éxodo 20, versículo 3, le voy a leer una pequeña porción de esta parte de la Escritura. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, no puedes tener ningún Dios delante de mí. Y ahí está estableciendo un punto. Luego dice: no te harás imagen, y está hablando que tampoco ninguna imagen. Y dice: ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas abajo de la tierra. Versículo 5: no te inclinarás a ellas, no les rendirás respeto, no las honrarás, no les harás fiesta, no declararás que ellas son importantes, no dirás nada al respecto de ellas, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿El Señor en quién hace misericordia? Los que le aman, los que guardan sus mandamientos. Esta es la enseñanza del pueblo judío, y ellos se encuentran ahora ante una imagen que ha sido proclamada ante todos los pueblos. Capítulo 3 del libro de Daniel, versículo 2 dice: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores,
tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había sido levantada, o que había levantado el rey Nabucodonosor. Aquí nos encontramos ante una dedicación muy especial, porque era todo lo que había en ese lugar. El rey marcaba el centro de gobierno de todo el pueblo. Y ahora él estaba diciendo: quiero que me adoren en cierta manera, porque ahora soy una imagen y quiero que la vean, es enorme, y quiero que se postren ante mí. Ellos tenían muchos dioses, y vamos a ver que esta trama se desarrolla en una situación conflictiva para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha sufrido mucho ya está viviendo la esclavitud, ya está viviendo los problemas a los que ellos se vieron expuestos por consecuencia de su desobediencia en el pasado. Yo recuerdo muy bien cuando vivíamos en Zacatecas, hermano. Nosotros nos sorprendía ver tantas gentes que cada mes hacían una festividad, y estas personas celebraban, le llamaban reliquias. En otros lugares le llaman, creo que romería, no sé. Y toda la gente se amotinaba cierto día, y yo veía las filas enormes. Y se me hacía interesante, y yo no conocía las celebraciones de ese lugar, y nosotros veíamos que mucha gente asistía, y por ahí empezamos a investigar de qué se trataba, y nos decían: no, es que están celebrando a X santo, y le mataron un animal, y hicieron fiesta, y ahora todo el pueblo va por comida, y todos los que estaban en la fila tenían una ollita en su mano, ahí esperando la línea para ir a comer. Y ese era el tipo de celebración de ese lugar. Y era sorprendente cómo la gente le dedicaba tanto esfuerzo a ello, a una imagen. Allá le llamaban, había un niño que le llamaban el niño de antorcha o de atocha, algo así. Y ustedes que saben mucho de eso, ¿verdad? Era la celebración que ellos tenían, y era impresionante. En Guadalajara a mí me tocó ir a una romería de la famosa, ¿cómo le llaman? Virgen de Zapopan. Si usted la viera, está chiquitita así, tiene una cabeza así y un cuerpecito chiquitito. Y esa es la imagen que ellos tienen allí en Zapopan. Está tremendo, porque los escritores que yo he leído, algunos de ellos dicen que es una deformidad y que la llaman la mamá de Dios. Está triste eso, ¿no? Pero sin embargo, la gente, yo recuerdo tener unos amigos que vendían algunas cosas, y me acuerdo un día hubo una romería y le dije a mi mamá que si me dejaba ir, me dejó ir. Y yo los fui a apoyar porque ellos dizque iban a vender, hermanos. Y nos fuimos al centro de la ciudad de Guadalajara, ahí donde está la catedral. Y desde allí, hasta ahí llegamos, y desde ahí nos fuimos caminando con toda la gente hasta Zapopan. Iba solamente la gente, yo jamás vi la monita porque la llevaban muy adelante, tal vez, no sé dónde iba. Pero sí, toda la gente iba caminando allí, unos iban jugando. Yo no sé cuántos de mis hermanos que han estado en Guadalajara les ha tocado eso, pero van por la calle bebiendo, llevan sus botellas de cerveza. Algunos se van diciendo cosas ahí, algunos se van peleando. Suceden muchas cosas, hermanos, en ese ambiente. Se pelean después de todo, ya que terminan todos un poco inspirados, terminan ahí peleados. Y esa es la celebración que se lleva a cabo en Guadalajara. Y termina toda la avenida sucia, hermanos, sucia, totalmente sucia. Pero usted puede ver botellas de todo tipo, porque hasta eso llevan botellas de muchos tipos, no solamente cerveza, llevan otras bebidas. Y esa es la celebración que nosotros nos tocó ver. Aquí la Biblia no nos dice cómo fue la celebración a detalle, con características, si hubo alimentación, si tuvieron bailongo o algo. No nos dice eso, pero sí nos dice lo siguiente. En el inciso C nos dice que después de que ellos establecieron que iba a haber una dedicación, enviaron pregoneros a todas las partes para que les dijeran a todo mundo que iba a haber una gran celebración. Dice el versículo 4: y los pregoneros anunciaron en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, es decir, a todo mundo, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego, ardiendo. Hermano, si usted estuviera en Babilonia, se puede imaginar qué experiencia si tú no te postras y adoras. Una cosa es postrarse, hermano, y otra cosa es adorar, como lo hacían al estilo de estos países.
¿usted qué haría, hermano? Si le dicen, si usted no se postra y adora, usted se va a morir. Bueno, hay muchas personas que no ocupan tal extremo, nomás les dicen poquito y ya están metidos en alguna situación religiosa o en alguna festividad religiosa por ahí. Vamos a una confirmación, ¿verdad? Vamos a una ¿cómo le llaman? Hay muchas festividades que hay aquí en estos lugares y nomás ocupa un poquito para estar ahí, ¿verdad? Imagínense, estos hombres les dijeron a todos los pueblos, a toda la gente, si no te postras y adoras, te vas a morir. Y aquí podemos preguntar, hermano, ¿usted qué haría si supiera que mañana se va a morir? ¿Cómo se sentiría? ¿Algunos ha sentido alguna vez que se va a morir? A ver, levanta su mano. ¿Quién ha sentido que alguna vez ya me voy a morir? Sí, hermano. Este sentimiento es bien fuerte, déjeme decirle, cuando uno siente eso. Por enfermedad, ¿qué hace uno? Se pone a cuentas con Dios, ¿no? Sí, hermano. ¿Cuál sería la mejor manera de reaccionar ante Dios ante una enfermedad de muerte? O ante una situación de muerte? O ante una amenaza de muerte? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería la mejor? ¿Pelearnos con Dios? ¿Pelearnos con la gente? ¿Echarle la culpa a la gente de todos nuestros males? ¿O humillarnos delante del Señor y decir, Señor, perdóname, quiero estar bien delante de ti? Perdóname, quiero estar bien con todos los hermanos. Es más, mañana voy a saludar a todos sin excepción alguna, porque yo sí quiero estar en tu presencia. Los pregoneros iban anunciando, si no adoras te vas a morir, si no te inclinas te vas a morir. Ese era el mensaje. Si no te postras ante esa imagen, te vas a morir. De alguna manera, hermanos, hay dos tipos de fuego en la vida. Está el fuego de la vida, que es temporal, que nos asedia, que nos lastima a través de los problemas. Y está el fuego eterno, del que no quiero hablar. Un amigo me decía hace 8 días, no me gusta mucho hablar de la Biblia porque los cristianos siempre comienzan a hablar del infierno, dice, eso no me gusta. No quiero hablar de eso porque el tema del infierno no me gusta, porque a todo el mundo lo mandan al infierno. ¿Será cierto eso, hermano? ¿Nosotros mandamos a todo el mundo al infierno o la gente toma su decisión a dónde van a ir? La gente toma su decisión, hermano. Si rechazamos al Salvador, definitivamente no queremos ir a la eternidad con el Señor. Déjeme platicarle algo. Y es interesante porque de alguna manera un pastor, un maestro, una persona que tiene el don de evangelismo, una persona que está hablando de Cristo, es un pregonero de algo, hermanos, un mensaje muy fuerte. Había una discusión bien interesante con respecto a cómo presentar el evangelio a los perdidos, evitando que vayan al lago de fuego. Y decía una persona, ¿cuál es la mejor manera de presentar el evangelio de salvación? ¿Tenemos que hablarles muy fuerte o tenemos que hablarles con mucho amor? Dicho de otra manera, en términos porcentuales, tenemos que ser 90% ley y 10% gracia. Y por ahí comentó un pastor, no se puede 50 y 50, o sea, para que no se sienta tan duro. Y dice, déjame explicarte, te voy a explicar cómo es esto. Cuando una persona está enferma y se va a morir, va con el médico, se sienta, y entonces el médico le dice, mira, te hicimos unos exámenes, aquí están los reportes de los exámenes, saliste enfermo, pero saliste muy enfermo. Algunos médicos lo van llevando paso a paso o lentamente a través de ese trance. No le quiere decir que está muy enfermo, no le quiere dar la noticia muy fuerte, le empieza a decir, estás enfermo. ¿Y qué tan enfermo estoy? Dice la persona, estás enfermo, estamos viendo qué tan enfermo estás. Y en la siguiente sesión te vamos a decir cómo has evolucionado en tu enfermedad. Y se presenta a la persona, le empieza a mostrar, ahora sí, un poquito más, si estás enfermo, esta enfermedad es muy grave, te puedes morir o te vas a morir si no te atiendes, nosotros te podemos atender, nosotros queremos que te salves. Mira, esta enfermedad, estadísticamente, los que se enferman, el 70% se mueren, el otro 30% se salvan. Y el hombre todavía tiene la respiración adentro, ¿verdad? Está esperando. Él quiere oír que hay una posibilidad de salvación o de sanidad. Y el doctor le sigue hablando y le sigue diciendo, esta enfermedad es necesario que te la cuides muy bien, porque si no te la cuidas, no te atiendes, no te tomas la medicina, no asistes a tus sesiones, te vas a morir. Y él dice, pero me voy a salvar, me voy a sanar, quiero sanarme. Ya el doctor le ha dicho todo el cuadro, el hombre ya está temblando, se siente morir, pero le dice, tú te vas a salvar. El hombre respira y dice, qué bueno, me voy a salvar. Estar enfermos, hermano, es algo triste, pero tener la sanidad, eso es lo mejor. Así es el pecado en nosotros, así es la salvación. El hombre necesita darse cuenta de que
El destino es muy cruel si no se arrepiente, si no cambia su vida, si no nace de nuevo, porque su destino es triste. Es una llama de fuego, no temporal, eterna. A veces no queremos hablar de estos temas, hermano, porque sí, no son muy agradables. El otro día platicando con mis niños, les decía que había razones por las cuales yo no quería servir al Señor en el ministerio. Y una razón era que la gente se muriera, que yo no quería estar enterrando personas. Eso me daba preocupación y tristeza. Y en uno de los trabajos misioneros que tuvimos, nos tocó enterrar a bastantes personas, hermanos, y era triste. Algunos de ellos tomaron buenas decisiones, otros no. Déjenme mostrarle otro rasgo de la salvación. Muchas veces no queremos presentar el Evangelio de esta manera tan, pudiéramos decir, tan cruda, y queremos presentarlo bien suavecito. Queremos decir, muchas personas, si tú recibes al Señor, vas a ser feliz, vas a tener gozo, vas a tener paz. Sí, es cierto, hermanos, pero ese es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál debe ser el enfoque correcto cuando presentamos el Evangelio? ¿Será eso? Entonces viene la persona a la iglesia y empieza a tener problemas, empieza a tener enfermedades, empieza a sentirse mal porque le prometieron felicidad, paz, gozo, tranquilidad, y resulta que no está teniendo eso. Ese es el Evangelio que tenemos que predicar. Hay un ejemplo, se dice que iban 2 personas viajando en un avión. Yo sé de 2 hermanos que llegaron ayer en avión. Venían viajando en un avión. Al uno le dijeron, mira, aquí está tu salvavidas, póntelo. Con este salvavidas te vas a sentir bien a gusto, bien cómodo, te vas a sentir un bienestar excelente en tu condición, no te va a molestar, vas a poderlo llevar en tu asiento. A la segunda persona le dijeron, ponte este salvavidas, porque este salvavidas te va a salvar la vida. Entonces, el primer pasajero, de repente la gente lo volteó y lo vio y se empezaron a reír. Mira, lleva un salvavidas dentro del avión. Lo empezaron a ridiculizar, se empezaron a reír y decir qué mal se ve, qué incómodo. El hombre ya estaba molesto e incómodo. Decía, no, yo me voy a quitar este salvavidas. Yo no lo ocupo. ¿Por qué? Porque lo habían incomodado. Pero en cambio, al que le dijeron, no te quites el salvavidas porque va a salvar tu vida, él iba bien a gusto. Se podían burlar, se podían reír, podía pasar cualquier cosa, pero él estaba bien a gusto por sus salvavidas. Por ahí pasó una mujer, dice que pasó y le tiró un café caliente, dice, y por poquito y uso el salvavidas, dice, salí corriendo del avión. Pero, hermano, ¿cuál es el mensaje que queremos dar? ¿De un salvavidas que nos va a salvar o de un salvavidas que nos puede estorbar porque no le estamos dando el enfoque correcto? La salvación es la que nos va a salvar de la condenación eterna. Es el mensaje salvador, hemos sido salvados. ¿De qué? De la condenación eterna, del fuego eterno. Ese es el mensaje, hermanos, que nosotros debemos de dar. No de que vamos a estar cómodos en esta tierra, no vamos a estar cómodos. Siempre va a haber problemas. Lo interesante es cómo enfrentamos la vida con nuestra fe. Hay personas que tienen fe hasta donde no hay problemas, pero hay personas que tienen fe y traspasan los problemas con su fe. En esta historia, hermanos, que estamos viendo, vamos a encontrar a unos hombres expuestos a una ley. Los hombres tenían que obedecer a su rey y la gente lo hizo. Dice el versículo 7, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de las bocinas, de las flautas, de los tamboriles, de las arpas, de los salterios, de los zampoñas y de todos los instrumentos de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Se puede imaginar? Todo mundo estaba dispuesto a hincarse y a adorar. Cuando estábamos en las convenciones allí en Texas, porque nos tocó estar en varias convenciones, cada año íbamos cuando vivimos allí en Fort Worth, y nos reuníamos con todos los hermanos bautistas del sur, y había miles de almas ahí reunidos en unos como estadios gigantescos, y tenemos la oportunidad de estar en el tiempo de la alabanza, hermano, de los cantos, y aquello era algo excepcional, cantarle al Señor. Los cantos eran preciosos, la música era preciosa para un Dios vivo. Hermano, esta gente estaban siendo obligados a adorar una imagen. ¿Podrá ser fe aquello que obliga a las personas a postrarse y adorar? ¿Podrá ser fe esto? ¿Verdad que no? No es fe, es un engaño. Nuestro pueblo, México, por años ha practicado adoración. Antes de la llegada de los españoles,
tenían tantos ídolos, muchos ídolos. Adoraban a la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Tenían también a una mujer diosa, madre. Así que cuando fueron conquistados, el sustituirle los dioses por santos que había que adorar, usaron el armamento, usaron todo lo que pudieron para convencer a nuestro pueblo. Y el día de ahora que tenemos un pueblo idolátrico, lleno de dioses, lleno de imágenes, que desgraciadamente ha retardado la bendición de Dios, porque entre más el hombre se separa de Dios y se va a las imágenes, Dios se aparta del hombre. Este hombre, Nabucodonosor, había conocido a Daniel, ya había tenido experiencias con este hombre de Dios, y sin embargo se había olvidado. Tal vez se había olvidado porque el día que fue a conquistar Israel, no hubo Dios que salvara a esos hombres, porque ellos vivían en idolatría y en pecado. Hermanos, la fe genuina no se postra ante los ídolos. Versículo 8 dice, acompáñeme con su vista: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, hablando y diciendo al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, se postren y adoren. Pero déjanos decirte, rey, que hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre todos los negocios de las provincias de Babilonia. Son 3 hombres, sus nombres son Cedrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus ídolos y no adoran tu estatua de oro que tú has levantado. Dicho de otra manera, vinieron acusadores para decir: aquí hay 3 que no se han postrado ante ti. Hay unos textos bien interesantes en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 23, si me puede acompañar. 20-23 dice el Señor en su palabra: no hagas conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Eso está en Éxodo 20-23. Acompáñeme al 22-20. Fíjese la gravedad del asunto para los judíos. El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Qué está diciendo aquí, hermano? Que un hombre que adore a un Dios que no sea Jehová, ¿qué debe de pasar por él? La muerte. Entonces, imagínense el pensamiento. Hay personas que dicen, pues un pecadito no me mata. ¿Será? 2, los borrachitos dicen que 1 no es ninguna. Si 2 es 1 apenas. Y empiezan a combinar matemáticas ahí. Pero estos dirían, una adoradita a este Dios para salvar la vida. Yo creo que Dios va a entender, ¿verdad? Si me inclino, pues va a ser una sola vez. El versículo 13 del capítulo 23 de Éxodo dice: y todos los que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otro Dios no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Fíjese nomás la situación de este mandato de parte de Dios. Aquí yo me quedé pensando, hermanos, cuando estaba leyendo este pasaje. El día de hoy usted prende la televisión en el canal hispano, ¿y qué le ponen? La Rosa de Guadalupe. Y ahí están las hermanas pegadas con Rosa de Guadalupe. Bueno, las que lo ven. No creo que sean todas, ¿verdad que no? ¿Verdad, hermanas? Que no. Mire, se rieron algunas diciendo que no. Bueno, imagínense, dicho de otra manera, usted y yo no podemos sentarnos delante de la televisión y estar oyendo el nombre de otro Dios. Porque ese nombre ni aparece en la Biblia o aparece en la Biblia. ¿Verdad que no aparece? Amén. No aparece. Y es otro Dios. ¿Sí o no es otro Dios? Sí, es otro Dios. Porque no aparece en la Biblia. Entonces aquí dice que ni siquiera lo podemos mencionar, no lo podemos, dicho de otra manera, oír, ¿verdad? Usted no puede estarlo mencionando. Y ahí en la televisión, ¿cuántas veces lo ponen? A tal hora, vea, a Rosa de Guadalupe. ¿Cuántas veces lo repiten en la tarde? En las novelas, por ahí. Tal vez alguien está pensando, ay, el hermano no ve televisión. Yo no tengo señal de cable, eso sí le digo. Con eso le digo todo. No tengo esa oportunidad que usted tiene de apagar la televisión, de cambiarle o de decir, ni siquiera lo voy a oír, ni siquiera lo voy a mencionar, ni siquiera lo voy a pensar. Porque estaba prohibido en la ley del Señor. O sea, el Señor va a fondo en nosotros.
Es como cuando dice allá en la palabra de Dios que no podemos ni siquiera de hablar de lo que ellos hacen en secreto cuando habla de pecados sexuales, ¿verdad? Dice, ni siquiera lo puedes mencionar. Aquí está hablando de la idolatría, de esa misma manera no la podemos mencionar. No podemos decir el nombre de esos otros dioses entre nosotros. No podemos negociar con el pecado, porque cuando estamos negociando con el pecado podemos decir, bueno, ¿y qué tanto es tantito? ¿O qué tanto es poquito? O no creo que voy a perder la salvación por andar en pecado. No somos perfectos. ¿Alguien es perfecto aquí? Todos somos pecadores, ya. Casi que estamos diciendo no somos salvos, ¿verdad? Pero bendito Dios porque el Señor nos ha lavado, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha hecho sus hijos. Esos hombres tuvieron que enfrentar la ira y el enojo que genera la idolatría, hermanos. Dice el versículo 3, entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajeren a estos tres hombres. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y les pregunta, ¿es verdad que ustedes no han querido honrar a mi Dios? ¿No han querido honrar a no han querido adorar mi estatua de oro que yo he levantado? ¿Es verdad eso? Podemos decir, yo quiero que usted se imagine ser uno de estos personajes, estar delante del rey. ¿Qué le diría? Fíjate, sí, voy a la iglesia, pero tal vez hoy pueda hacer una adoración para salvar mi vida. ¿Qué le diría usted al rey? Porque es más bonito imaginarse que es uno, hermanos, en estas historias, en estos personajes. Se imagina que usted está delante del rey. ¿Usted qué le diría? Si es cierto, no puedo adorarte. ¿O qué diría usted? Bueno, mátame. O hay muchas personas, pues me voy a morir, pues ni modo, ¿verdad? De una vez que sea. O ¿cuál sería su reacción en un ambiente así, hermano? Es tremendo imaginar. Pero yo siempre recuerdo cuando yo era niño, yo crecí entre puros católicos, y lo presumo, crecí entre católicos. Ellos eran mis maestros donde yo crecí. Y me preguntan, ¿y tú fuiste católico? Y les digo, no, yo estaba con ellos, pero yo no era. Recuerdo muy bien cuando hacían celebraciones de imágenes afuera de casa. Nosotros vivíamos en una calle que daba hacia una privada, entonces al fondo ponían una imagen grandotota ahí de una Virgen de Lourdes. Es la francesa, esta es la francesa, es blanca, es bonita, es alta, está más bonita que la guadalupana, déjeme decirle. Y que la de Zapopan, que es una nanita con cabeza grande y cuerpo chiquito, está más bonita. No se rían, hermanos, es lo que la gente tiene y son sus valores. Pero yo recuerdo que la gente ahí enfrente de esta imagen se peleaban, mis vecinas, las señoras las vecinas señoras ahí salían y se maltrataban, se echaban la viga, como decimos técnicamente, se recordaban la mamá. Y yo me quedaba con expectación, ¿verdad? Sorprendido de que no respetaban a nadie. Hermano, una persona que es genuina puede respetar aunque sea su fe, ¿no? Sí, su fe. Equivocadamente la va a respetar, pero ni eso respetaban. Bueno, nosotros respetamos al verdadero Dios y Dios eterno. Nuestra fe es una fe genuina. Nosotros sí podemos adorar con libertad al Dios eterno, al Dios de los cielos. Esos hombres fueron confrontados y el rey les dijo, porque si ustedes no adoran, seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y que Dios sea el que los va a librar, yo no sé, pero ustedes pueden ser librados, yo no lo sé. Como que este hombre ya se había olvidado de Daniel y de lo que el Señor había hecho a través de Daniel. No se acordaba que había un solo Dios, todopoderoso. A veces nos olvidamos del poder de Dios. ¿Usted se ha olvidado del poder de Dios alguna vez, hermano? ¿Usted se ha olvidado? Tenemos un Dios todopoderoso. La fe verdadera se enfrenta al fuego y a la ira de los incrédulos. Estos tres hombres en el versículo 16, fíjese la respuesta que ellos dieron. No es necesario que nosotros te respondamos. Fíjate, rey, no necesitamos responderte sobre este asunto. Ellos estaban diciendo en cierta manera, ¿tú estás determinado en que vayamos al horno de fuego ardiendo? Nosotros estamos determinados en no adorar tu imagen e ir a ese fuego ardiendo. En la vida, hermanos, tenemos muchas situaciones difíciles que solamente la fe genuina nos va a permitir enfrentar con integridad esa lucha. A veces problemas en los negocios, en los trabajos, en los ambientes, que donde trabajamos está bien caliente, hermanos. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Las Vegas, 115 grados afuera, y si era horario de trabajar había que salir y hacer el trabajo. Supe de una hermana que trabaja a más de 120 grados aquí en una compañía muy famosa,
A veces no ocupamos vivir las experiencias bíblicas para vivir estas experiencias nosotros. Ya estamos en ellas. La estamos pasando difícil. Pero nuestra fe, ¿qué puede hacer en nosotros? Esos hombres estaban determinados en no postrarse, en no adorar. Ellos habían decidido no hacerlo. Dice el versículo 17, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos liberará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a tu estatua de oro. Y dice que el rey se enfureció, el versículo 19, se llenó de ira, dice, y su rostro también se mudó. Y tomó una decisión, van ustedes, dice a sus trabajadores, van ustedes a calentar ese horno 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando la gente se enoja, hermanos, porque está llena de idolatría y que quiere que usted sea idolátrico también, se va a enojar tanto que quiere hacer algo contra usted, con tanta fuerza, con tanto coraje, con tanto odio. Bueno, aquí estamos viendo 7 veces. ¿Le ha tocado estar cerca de un horno, hermanos? Yo creo que sí, algunos, ¿verdad? Los que trabajan en Tyson, ¿verdad? Ahí donde cocinan el pollo, ¿verdad? Bien caliente. Y usted no quiere estar cerca de ahí, ¿verdad que no? Bueno, aquí nos dice la historia que ellos fueron amenazados ya están listos para ser echados al horno, hermanos. Ya no hay salida. Ellos dijeron, no nos vamos a arrodillar, no vamos a adorar. Y eran 3. Se puede imaginar uno ahí, todo tembloroso. A ver, oh rey, a ver, espérate. Creo que yo cambié de opinión. El horno se ve muy caliente y son 7 veces más. Si las enfermedades a veces que nos atañen, ¿verdad? Nos atacan. ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos? Creo que Dios no me quiere. Creo que Dios ya se fue. Dios se alejó, no me oye. Bíblicamente, ¿para qué sirven las enfermedades, hermanos? ¿No es para bendición? ¿Sí o no? En el Nuevo Testamento, todas las enfermedades que aparecen son para bendición, si usted lo ve. Dios tiene un plan, tiene un propósito. Aquí vemos a 3 hombres que están a punto de entrar. ¿Cuáles serían las excusas que pudiéramos dar para que un hombre no entrara al horno de fuego? Déjeme mostrarle algunas. Por única vez voy a adorar para que no me quemen. Otra sería, no soy perfecto. Otra pudiera ser, hoy, ¿y quién se va a quedar en mi puesto de líder en esta ciudad? No es posible que se pierda una persona tan importante. Mejor voy a adorar para que esta posición esté segura. ¿Cuántos argumentos pudiéramos dar? Hay muchos. Pero sin embargo, ninguno de los 3 hombres que estaban a punto de entrar al horno se negaron a rechazar su decisión de no adorar. Dice que el rey tomó una decisión apremiante y los mandó. Ahora sí, mándelos, átenlos, prepárenlos, porque los vamos a echar al horno de fuego, a ese horno que está ardiendo. Y dice en el versículo 21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahí vemos, hermano, una fe. ¿Pero qué tipo de fe? Una fe que está dispuesta a morir por no pecar, por no desobedecer, por decir, estamos para obedecer, estamos para decirle al Señor, aquí está tu hijo el más obediente. Aquí es no adorar. Pero ¿cuál es el ídolo que estamos enfrentando? La mentira, que todo el que se nos acerca podemos decirle algo que no está bien y le decimos algo que no es. Hay muchas cosas en la Biblia que el Señor nos quiere evitar, porque Él quiere que nosotros seamos sinceros, que seamos genuinos, que seamos auténticos. Dice la historia que fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo a la orden del rey. Y dice también que estos hombres fueron lanzados y cayeron dentro del horno del fuego ardiendo. Y esto es interesante, hermanos, porque los mismos hombres que los echaron se quemaron. Ganó el rey. Se deshizo del problema. Ahora sí, tiene un pueblo completo que le va a adorar y nadie va a desobedecer, porque han aprendido la lección. No hay nadie que vaya a desobedecer. La fe en el Dios Altísimo podrá salvar a estos hombres. Dice la historia que estos hombres tenían una fe a prueba de fuego, hermanos. Una fe que podía pasar las dificultades más extremosas, porque ser quemado es una dificultad extremosa. En la primera historia que yo les platicaba, hermanos, y que fue en el siglo XIV, de este hombre llamado John Hus, este hombre murió quemado por defender su fe en el Señor Jesús, por no aceptar las mentiras del sistema religioso de ese tiempo.
Dice la palabra del Señor, versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se levantó, ¿verdad? Se espantó, dice, y se levantó presurosamente y dijo a los consejeros: ¿no echamos 3 varones adentro del horno de fuego? Y le respondieron: sí, rey, eso fue lo que hicimos, en verdad. Echamos solamente 3, y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué pasó aquí? Mandamos 3 al fuego y ahora son 4. Los enviamos amarrados y ahora ellos se han soltado las sogas o las lianas y andan caminando en medio del fuego. ¿Qué pasó? Y hay un cuarto hombre ahí adentro y no se queman. Usted, cuando está en medio de la prueba, hermano, ¿qué hace? ¿Camina esperando el tiempo del Señor? ¿Usted se imagina que esos hombres querían salir del horno ahora? Estaban dentro del horno y podían caminar y no se quemaban. No sentían las llamas, sus ropas no se consumían, su cabello no se consumía, su piel no se consumía, toda su persona no se consumía. Y ellos caminaban adentro. Yo puedo imaginarme, no puedo decir que eso dice la Biblia, pero me puedo imaginar que estaban conversando con el ser, el cuarto ser que estaba ahí en medio. Yo que estaban agradeciéndole porque ellos no estaban siendo consumidos por el fuego. Yo creo que ellos estaban diciendo: gracias porque viniste a ayudarnos. Siempre el Señor va a mandar ayuda en medio del fuego, hermanos. Pero solamente la fe en Jesús, la fe en el Dios Altísimo, nos va a permitir ver esa salvación, esa esperanza, ese confort interior que nadie nos puede dar, solamente su Espíritu. Enseguida este hombre dice que se acercó y les habló a los que estaban dentro del fuego. Les dijo: a ver, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, quiero hablar con ustedes. ¿Usted ha visto una persona que no se queme? ¿Cuántos de ustedes se han quemado alguna vez? Yo sí me quemé, mire que tengo una cicatriz de una vez que me quemé. ¿Cómo me dolió? Y todavía no conocía la historia de estos hombres cuando estaba chico, ¿eh? Si no hubiera preguntado, ¿y yo por qué sí me quemé? Tal vez, ¿verdad? Pero, hermano, estos no se quemaron. Y el rey estaba impactado, yo que estaba paralizado, pero fue el único que se arrimó a hablarles: salgan, salgan. Yo creo que con la esperanza de ver a aquel cuarto personaje que estaba allá adentro y tal vez hablar con él. Este vino del cielo, vino del reino más poderoso. Y sí, el que estaba allí era un enviado de Dios, dice la Biblia, y les pidió: salgan. Aquí podemos aprender que la fe en el Dios Altísimo permite que no seamos consumidos como los demás. Hermano, permita que su fe crezca, confíe en el Señor cada día. Usted puede ser el mejor orador, y me refiero al que ora, no al que habla, sino que se la pasa orando con el Señor. Había un hermano que se llamaba la práctica de la oración caminando. Todo el tiempo que se está caminando y que no está haciendo algo, puede ir hablando con Dios. Todo el tiempo, cuando está manejando, Señor, puede estar hablando con el Señor. Allí en su carro, no le voy a decir que levante las manos en todo lugar, no le voy a decir, porque se va manejando, choca, ¿no? Pero sí puede ir orando al Señor todos los días, todas las horas. Estos hombres confiaron en el Señor. Ahora vemos a un pueblo impactado, porque dice que en el versículo 27 que se juntaron ahora sí los sátrapas, gobernadores y capitanes y consejeros para mirar lo que había sucedido. Y yo creo que lo sacaron y ahora sí vamos a revisarlos hasta con lupa. No sé si habrá lupa, pero ¿por qué no se quemaron? ¿Por qué no se les quemó el cabello? ¿Por qué no se les quemó la ropa? A ver, no huelen a humo, dice la Biblia, que dice ahí este dato, que no olían a quemado. Dice: ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Qué experiencia, hermanos? Ver a unos quemados que no huelen a quemado, que no huelen a nada, que están salvos, que no se consumieron. Hermanos, la obediencia de los creyentes, los incrédulos la pueden ver. El incrédulo está viendo su vida, está viendo si usted es honesto, si usted es obediente, si usted es fiel, si usted le cumple al Señor. Ellos nos están viendo a cada uno, hermanos. Usted y yo representamos el reino de Dios aquí en la tierra, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Usted y yo estamos dando testimonio cada momento de la vida en Cristo, cómo el Señor vive en nosotros. Ellos pueden decir: este hombre o esta mujer
son especiales, respétalos porque son de Dios. O pueden decir, no, no le creas, nomás va ahí porque algún interés tiene. Pero hermanos, en la prueba es cuando podemos ver que la fe que tenemos en el Señor trabaja y produce bendiciones. Veamos qué fue lo que resultó de todo esto. Bueno, dice el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Cedrac, Mesach y Abednego, que envió el ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él, Ellos, ¿por qué se salvaron, hermanos? Aquí nos está diciendo la palabra, porque ellos confiaron, tuvieron fe. Su fe soportó la llama de fuego, soportó la llama de la prueba. ¿Era una prueba? Sí, era una prueba, hermanos. Y una prueba muy fuerte, porque sinceramente a veces recuerdo una ocasión que nos asaltaron y pusieron una pistola aquí en la cabeza. Yo me acuerdo que estaba temblando. No me hice del baño, pero sí estaba temblando. Y nomás me pusieron la pistola en la cabeza. A estos hombres los metieron al fuego. Veamos la gran decisión. La gran decisión es que una fe genuina cambia la vida de los que nos rodean, de nuestro entorno. Una fe genuina produce cambios en la familia. Qué bendición es decir, tú como papá, no tengo un hijo ladrón, ¿sí o no? Que puedes decir, tengo un hijo estudioso. Oh, no tengo un hijo fracasado, tengo un hijo que se esfuerza por ser el mejor. El carácter de la fe en la vida de nuestra iglesia produce bendiciones. El que su hijo diga, mi papá antes era un borracho y ahora es un hombre de Dios, ahora predica la palabra, ahora enseña la palabra. La esposa dice, mi esposo era un golpeador, ahora no me deja de besar. Dios cambia, hermanos, la vida de los que tienen fe. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantener nuestra fe, cuidar nuestra fe. Qué gozo, qué paz se siente cuando podemos tener fe en la familia todos. Porque es bien difícil que la esposa no es creyente y el esposo es creyente. No, ¿para qué vamos al templo? Tú nomás quieres estar ahí en el templo con los hermanitos y se la jala. Vente, mejor vámonos a comer, vamos a otro pueblo, vamos a gastarnos el dinero, vamos a viajar, vamos a ver qué hacemos, a divertirnos. Y ahí va el hombre de obediente, o al revés, ¿verdad? La mujer fiel y el hombre, pues sí creo en Dios, pero a mi manera, y voy a ir al templo una vez al mes, y te aguantas, porque así creo yo. Hermano, qué bonito es tener una familia que tiene la misma fe. Dios bendice a todos los miembros de la familia. Y Dios ayuda. Fíjese, hermano, la determinación de este rey. Por tanto, dice el versículo 19, por tanto, y era el decreto, porque es un decreto. Si había decretado, van a adorar, ahora vamos a ver el decreto. Y este decreto es grande, dice. Por tanto, decreto que todos los pueblos, nación, todo pueblo y nación, o lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Cedrac, Mesach y Abednego, sea descuartizado. ¿Cómo ve la determinación de este rey? Este rey creyó en el Dios de estos hombres y sus casas convertidas en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, porque no hay Dios tan poderoso como este, porque no hay Dios tan grande como este, es lo que está diciendo este hombre. Este es el mejor Dios de todos, este es el mejor Dios, poderoso, omnipotente, omnisciente. ¿Cree en ese Dios, hermano? Yo espero que crea en este Dios. Yo espero que tenga el mejor Dios de todos los dioses, porque entonces usted va a tener la salvación de él. Entonces el rey engrandeció a Cedrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Él los engrandeció porque el Dios que ellos tenían era el verdadero Dios, el único Dios verdadero. Yo le voy a pedir al pastor que pase una invitación a recibir al Señor.